Perfecto, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Última clase en cuarentena y el jueves pasamos a fase 2, así que vamos a tener mayores libertades durante la semana, lo cual es bueno en todo sentido para nuestra salud mental y también física. Vamos a tener mayor movilidad, a cuidarse. El día de hoy comienzo dando algunas noticias. Um, la primera de ellas es que fue enviado a sus correos electrónicos los resultados de la evaluación número 1. La evaluación número 2, considerando los tiempos, debiese estar en sus correos electrónicos la próxima semana. Desde ya nosotros empezamos a proyectar la evaluación número 3, que será práctica bajo el mismo formato y características de la evaluación número 2. Van a contar con aproximadamente 3 semanas para desarrollarla, y la idea es que desde ya comencemos a trabajar un proyecto, tu proyecto, tu idea. Por lo tanto, la invitación desde ya es a definir cuál es su proposición, qué desean ejecutar, cuál es el sueño, la motivación o quizás la iniciativa o proyecto que ya se encuentran ejecutando y que les gustaría trabajarlo metodológicamente. Como Proyectos Unidos es una cátedra de 2 semestres, la idea es que concluyamos el segundo semestre con una formulación completa e integral de un proyecto, considerando las variables y elementos estándar que los diferentes fondos del área de la cultura presenta, solicita, requiere al momento de postular y concursar. Elementos, por cierto, que les van a permitir no solamente trabajar proyectos culturales, sino que en un mediano plazo o corto plazo les va a permitir trabajar su presentación para el examen de grado. Porque en estructura, y lo vamos a revisar el día de hoy, la tesis de grado, la tesina, la memoria, contienen los mismos pasos metodológicos que en esencia desarrolla un proyecto artístico-cultural. Y de la misma forma como un proyecto artístico-cultural contiene determinadas capítulos, unidades, acápites que deben ser completados para entregar una justificación o fundamentación del contenido y de la idea que ustedes proponen ejecutar, por el cual ustedes están presentando dicha iniciativa para acceder a fondos públicos, privados o convencer a un socio. Esto se puede aplicar no solamente en el ámbito de la cultura, sino que en los emprendimientos comerciales, de artistas, profesionales, en el mundo del emprendimiento social, en el mundo de la ingeniería o inclusive dentro de sus propias finanzas familiares. Por lo tanto, estamos abordando un tema que se traduce en el uso de herramientas de forma ordenada, coordinada para alcanzar un fin. Por lo tanto, en la clase de hoy vamos a dar inicio a, al estudio de herramientas y de instrumentos de aplicación práctica para la formulación de proyectos. Pero, en tal sentido, nosotros vamos a repasarlos metodológicamente, desde la nada al todo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que señalar es hacernos la primera pregunta. ¿Qué es un proyecto? Una palabra muy usada, mal utilizada, pero siempre está presente, siempre está vigente,
siempre la escuchamos, no solamente cuando se abren fondos concursables como el FNDR 2% Cultura o como los Fondar, sino que regularmente la estamos escuchando en el mundo público y privado. Un proyecto de ley, un proyecto de ingeniería, un proyecto de creación artística, da lo mismo el área, la materia, la ciencia donde se aplique. Aquí lo que tenemos que tener claro es que es un proceso, es decir, es un conjunto de pasos, de actividades que requieren un orden, una coherencia, a fin de que esa secuencia de acciones ordenadas produzcan cambios, generen modificaciones que permitan alcanzar los objetivos, la meta que nos hemos propuesto. Eso es un proyecto. Y esto puede ser desde la construcción de casas, viviendas sociales, la construcción del puente, la promulgación de una ley y también el trabajo metodológico de la formulación de un proyecto artístico y cultural. La diferencia o las diferencias que existen entre estas diferentes expresiones de proyecto radica en las formas, cuáles son los documentos que se solicitan, en las intenciones o inclinaciones dadas por la propia naturaleza de la iniciativa que se está formulando, un proyecto de ingeniería, un proyecto de ciencia, un proyecto cultural, tendrán similares estructuras, pero su contenido, objetivos y requerimientos, lo que les piden, va a variar porque las necesidades son diferentes. Pero si tuviéramos que resumir en un concepto qué es el proyecto, yo lo dejaría en base a la segunda. Ahí hay tres alternativas, tres formas de plantear la respuesta a esta pregunta, que es un proyecto, y yo lo definiría como un conjunto de actividades. Cada una de las fases de un proyecto, porque un proyecto tiene una etapa, piensen nuevamente en que somos Beethoven y estamos viendo la novena. Cada actividad, existen actividades dentro de cada movimiento. Y esos 4 movimientos generan una sinfonía, una obra. Por lo tanto, en cada movimiento van a haber actividades de las diferentes familias de instrumentos que conforman una filarmónica o una sinfónica. Lo mismo en una banda popular. Por ejemplo, en rock. Es un conjunto de actividades. Cada uno de los músicos está ejecutando determinada partitura, determinada pieza dentro de un todo. Pero en su conjunto nos presenta una obra musical, una interpretación de una pieza musical. Y en tal sentido, este conjunto de actividades siempre va a apuntar a alcanzar, tiene un objetivo, una finalidad, una meta. En plazos, no es para siempre. Se acota, se definen plazos y recursos para alcanzar los objetivos. Entonces son actividades, metas, objetivos, plazos, presupuesto. Y esto vuelvo a llevarlo al ejemplo de la novena sinfonía. La partitura está determinada para que cada uno de los integrantes de las familias, de las filas, ejecute su parte, ni más ni menos. Y es menos, se ejecuta mal, pierde su esencia, pierde el objetivo, no se cumple. Y es más,
es el mismo efecto. Por lo tanto, aquí lo que estamos buscando es que ese conjunto de actividades tengan equilibrio, sea coherente y se rija a una metodología. Este concepto es bastante ingenieril, de proceso, pasos, secuencias, que pueden construirse desordenadamente por un tema de creatividad, por un tema de habilidades de cada uno. Hay quienes son buenos para el presupuesto, hay buenos que son escribiendo, hay personas que tienen muy clara, tienen facilidades y herramientas, hay otras personas que tienen redes, en fin, eso lo vamos a ver el segundo semestre cuando estemos conformando nuestro equipo de trabajo. La importancia de armar equipos multidisciplinarios donde tengamos colaboradores a fin de que este conjunto de actividades se pueda alcanzar en los plazos que nos hemos presupuestado con los recursos con los que contamos o con los que hemos solicitado. Eso es un proyecto. Ahora bien, dentro del mundo de la planificación, nosotros tenemos que destacar, distinguir 4 eslabones, 4 peldaños, 4 etapas de evolución de mayor a menor, y comprender que el proyecto es una actividad puntual y que cuando nosotros estamos en cualquier ámbito del saber, de la ciencia, de las artes, y que es motivo también uno de los objetivos de esta cátedra, es incentivarlos a crear objetos, creaciones trascendentes, ideas que trasciendan, proyectos que perduren en el tiempo, que sean sustentables, y no quedar solamente en el eventismo, en el capricho, en la vanidad, y luego de haber generado la ceremonia de inauguración, guardamos esa partitura, guardamos esa exposición fotográfica, nunca más reponemos la obra de teatro, la dejamos juntar polvo y que el olvido se haga cargo de ella. Por lo tanto, tanto en las diferentes áreas del saber, de la ciencia, de las artes, nosotros tenemos que considerar un concepto que se llama planificación estratégica, es decir, planear, pensar, proyectar de forma estratégica, es decir, de forma racional, objetiva, observante, analítica, el cómo debemos actuar, el cómo debemos implementar estas acciones de modo tal que podamos satisfacer la necesidad, alcanzar el objetivo, obtener el financiamiento. ¿Por qué lo planteo? Necesidad, objetivo, financiamiento, porque pueden ser desde obras sociales hasta financiamiento para una empresa. Insisto, la metodología en estructura responde a los mismos patrones. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos el mundo de la planificación estratégica, distinguimos, escuchamos, leemos, nos comentan de 4 grandes elementos que tienden a confundirse, pero que no significan lo mismo. En primer lugar, nosotros tenemos que considerar que el proyecto es una acción concreta. Es decir, es el nivel más básico de la ejecución de una acción. Nosotros estamos satisfaciendo una necesidad puntual. Un proyecto es una acción táctica que busca satisfacer una necesidad insatisfecha. Las necesidades son múltiples, los recursos escasos. Esa es una máxima de la economía. Por lo tanto, siempre van a existir necesidades. Y mientras existan necesidades, siempre van a existir proyectos para satisfacer esas
necesidades, es decir, acciones voluntarias de una persona o un grupo de personas que ordenadamente se fijan plazos, disponen de recursos para satisfacer esa necesidad. En el caso nuestro, conseguir financiamiento, ingresar al mundo laboral, constituir una empresa, una mini pyme, etc. Pero siempre hay un proyecto y el proyecto es una acción. Pero sobre el proyecto, pensemos en una escala, estamos hablando en la sección más baja de la escalera, siempre vamos, o más específica, el espacio más específico es el proyecto, vamos a contar con tres conceptos. Uno que se denomina política, el otro que se denomina plan y otro que se denomina programa. La política, estamos hablando del mundo de las ideas. Cuando hablamos de política estamos hablando de la toma de decisiones. Bajo el concepto recién expresado. Necesidades múltiples que se necesitan satisfacer con recursos escasos. Por lo tanto, la política es resolver necesidades bajo determinada ideología, bajo determinado pensamiento, creencia, referido y que nace, deriva de reconocer una necesidad o carencia. Por lo tanto, la política son definiciones de liderazgo, de dirección, de acción. Por lo tanto, la política lo que define, la política entendida en el sentido de la toma de decisiones en búsqueda de un objetivo. Y esto lo podemos encontrar en una banda, en una agrupación cultural, la podemos encontrar en una empresa, la tiene la universidad. Suma y sigue de ejemplo. Por lo tanto, la política define la misión, la visión, los valores para la toma de decisiones a fin de satisfacer una necesidad. Nuestra política es superar la pobreza. A objeto de que en Antofagasta se reduzca el nivel de campamentos de emergencia existentes. Excelente, esa es tu política. Y la vamos a desarrollar de forma colaborativa, apalancando recursos, somos un emprendimiento social. Perfecto. Constituimos a una ONG, o una fundación, una corporación, y vamos a trabajar con los grupos vulnerables en los barrios de emergencia o campamentos de la ciudad para superar la pobreza, para sacarlos de ahí, para enseñarles, para enseñarles y entregarles herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Es una política. Definir lo que quería. Eso es lo que quiero. Y ahí encuentras equipo de trabajo, liderazgo, etc. Y luego nos encontramos con este segundo eslabón, que es el plan. Perfecto. Nosotros, como clase, vamos a trabajar en los campamentos de Antofagasta, en grupos vulnerables, superar la pobreza para entregarles herramientas que le permitan mejorar su calidad de vida de forma colaborativa. Somos un emprendimiento social y hemos conformado una fundación política. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es acá cuando aparecen los planes. Porque política es la idea. Luego vienen los planes. Política es la novena sinfonía. Los planes, la partitura. Por lo tanto, aquí se determinan prioridades, criterios, coberturas, equipamientos. Es decir, las grandes ideas para grandes acciones
en el contexto del proyecto que estamos ejecutando para satisfacer esas necesidades. La política es la melodía en la cabeza de Beethoven. El plan es la partitura. Y el programa son las partes que a cada familia le toca interpretar. Porque el programa concreta los objetivos. Tuvimos la idea, definimos la orientación, las acciones, las áreas que vamos a implementar, volviendo al tema de los campamentos de Antofagasta. Vamos a tener un plan en materia de educación, un plan en materia de salud mental, vamos a tener un plan cultural. Fantástico. Ya estamos definiendo las áreas donde vamos a intervenir dentro de esta política que es esta declaración de trabajar con grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida. Planes, cultura, educación, salud mental. Primero, segundo, tercer, cuarto movimiento. Programa. Ya estamos hablando de la parte que le toca a cada familia. Porque aquí lo que estamos hablando es de generar un calendario temporal en base a recursos. Ya estamos utilizando tiempo, recursos, para poder implementar, darle consistencia a ese plan. Ya pensamos la casa, ahora la estamos amoblando. Ya pensamos en trabajar en los campamentos. Ya definimos cuáles iban a ser nuestras áreas, nuestros planes de acción. Ahora les empezamos a dar contenido. Bueno, ¿cuál va a ser el programa en cultura? Bueno, vamos a desarrollar un proyecto de música clásica para niños. Vamos a conformar una orquesta infantil. ¿Sí? Ya tenemos el programa. Y ese programa va a generar una programación, un calendario de actividades. Entonces, de la idea pasamos a las áreas donde nosotros vamos a definir estas acciones y ahora ya estamos hablando de programa. La fila ya tiene la partitura, ya sabe qué va a ejecutar. Y luego viene el proyecto, que es cómo vamos a ejecutar ese programa. ¿Cuáles son las acciones de ese programa? Y cada una de las acciones de ese programa se transforma en un proyecto. De esa forma, esa acción de intervenir un campamento, política, en base a principios, valores, misión, visión, pasa a un plan, en qué áreas vamos a intervenirlo. Y dentro de esa área definimos qué vamos a desarrollar para que sea realidad. Y nos encontramos con el programa y señalamos, ya, perfecto, vamos a conformar, vamos a constituir una orquesta juvenil, ya, popular, para no estar siempre con el tema sinfónico, una orquesta popular, juvenil. Y vamos a tocar música tropical, de fusión, o andina. Y ahí viene la pregunta, pero ¿tenemos los instrumentos, los recursos, los dineros para pagar a los monitores, para transportar las colaciones? No, y nace el proyecto. Porque el proyecto viene a satisfacer esa necesidad por no contar con recursos o por mejorar la condición de la ejecución actual en base a ese programa, a esa acción que estamos ejecutando, que está en el marco de un plan que es mucho mayor y que se define por una política. Esto es teoría, pero regularmente se ve día a día y la toma de decisiones es muy, muy habitual. Piensen en las relaciones de pareja. La política de la persona es, voy a poner un ejemplo, casarse o no casarse, convivir o vivir soltero. Es la política de la persona.
En el caso de una mujer, no quiero tener hijos, sí los quiero tener. Quiero abocar mi vida a mi familia. No, yo no quiero desarrollar mi vida profesional. Es su política, es su definición. Y luego viene el plan. Ah, sí, vamos a empezar a... Sí, me gustaría casarme, tener una familia, 4 hijos y sí, matrimonio. Perfecto, válida su alternativa. O aparece, volviendo al tema de una chiquilla, no, yo quiero desarrollar mi vida profesional, no quiero tener hijos, no quiero casarme y quiero irme a vivir al extranjero. Es tu plan. ¿En base a qué? A tu política, a tu definición. Bueno, y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, programa. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es casarnos. Ah, lo que vamos a hacer es postular a la beca en el extranjero. Ah, lo que vamos a hacer es precisamente ponernos en campaña de tener un bebé. El programa, la acción y el proyecto, que es la acción concreta. Postular, buscar los recursos para irse a estudiar al extranjero. El proyecto, la fiesta, el matrimonio, la ceremonia. O comprar el departamento o arrendar para irse a vivir juntos. La acción concreta, dentro de las múltiples, porque estamos hablando de una relación de pareja o un desarrollo individual de la persona. Por lo tanto, el proyecto son acciones que buscan satisfacer una necesidad dentro de un programa y que se define dentro de un plan y que responde a una política, en este caso personal, individual, de desarrollo de vida de una persona, llévenlo a las organizaciones y a la política de Estado. Funciona de la misma. O sea, para tener un hijo, tiene que existir una política bajo esta lógica. Entonces, entiéndase el ejemplo metodológicamente. Siempre existen situaciones particulares que, como en toda circunstancia del desarrollo humano, son válidas, reales y nos permiten tener diversidad. No existe una regla general, pero he tratado de ejemplificárselo. El mejor caso es de una persona que se quiere casar o no. Entonces tu proyecto quizás es casarse y tener hijos. Tu proyecto es tener el hijo. Y define que quiere hacerlo a través del matrimonio y que se va a casar y que va a tener una vida de familia. Es un proyecto. Esto se replica, insisto, en todas las áreas del saber. Y de la misma forma como existe multiplicidad y diversidad en buena hora de formas de vivir la vida legítimamente, en base a diversidad, existen múltiples formas de formular proyectos para satisfacer necesidades múltiples. Siempre van a haber necesidades, siempre va a faltar algo. Y lo único claro es que siempre van a faltar recursos, siempre va a faltar plata, personas para poderlos desarrollar. Por lo tanto, un proyecto lo que busca en última instancia es satisfacer una de las necesidades múltiples con recursos escasos. En ese sentido, y acá ya entramos, vamos entrando de a poco a tierra derecha de los temas prácticos, y esa relación con las etapas de un proyecto. El proyecto generalmente las personas lo tienden a asociar con el éxito que se ve en la ceremonia de inauguración. Pero si lo planteamos desde un punto de vista metodológico, todo proyecto tiene pasos. Muchas veces ya están tan mecanizados que pasan de largo, no se ven, pasan desapercibidos. Pero toda idea, todo proyecto, debe nacer de un diagnóstico y de la búsqueda de antecedentes. Debemos diagnosticar al paciente y buscar antecedentes, es decir, investigar. Muchas veces, por no decir todas las veces, se debe aplicar
la regla de que el fuego, la escritura y la rueda ya fueron inventadas. Por lo tanto, la originalidad está en base a la capacidad de poder diagnosticar correctamente las necesidades del momento y darle una solución eficiente. Miren lo que le estoy diciendo. El fuego, la rueda y la escritura ya fueron inventadas. Por lo tanto, muchas veces no estamos generando algo nuevo, sino que simplemente lo estamos adaptando en base a ideas, a nuestra concepción, debido a un diagnóstico y a los antecedentes y a la buena lectura que tenemos del momento. Yo no soy muy ducho en el tema de las artes escénicas, pero siempre he escuchado que uno de los mayores exponentes y referentes a la hora de construir, crear expresiones artísticas es Romeo y Julieta, Shakespeare. Entonces, siempre cuando nos encontremos con determinados elementos, vamos a tener esa referencia de aquella obra que marcó un antes y un después dentro de la literatura inglesa llevada a las tablas. Por lo tanto, cada vez que veamos Titanic, tiene mucho de Romeo y Julieta. Se modifica el guión, la escenografía es otra, la instancia es otra, las costumbres son otras, pero en esencia es lo mismo. Por lo tanto, el diagnóstico y la investigación son básicas como para que ustedes puedan detectar y descubrir ideas que ya se están ejecutando y que ustedes pueden adaptarlas a su territorio porque existe esa carencia, existe esa necesidad. Y ustedes no van a hacer como el Transantiago de Ricardo Lago y Michelle Bachelet, que es traerse el modelo exacto desde Colombia a Santiago, instalarlo y generar el caos hasta el día de hoy. No. A mí es decir, wow, en Colombia esto funciona. ¿Cómo funcionaría en Chile? Pero me gusta la idea. Me encanta esto que sea interconectado, se reduzcan los niveles de uso del transporte público, que lleguemos antes al lugar de trabajo. Fantástico. Pero Cali, Medellín, Bogotá, Colombia o cualquier ciudad de la Gran Colombia es completamente diferente, encuentra una vaina completamente diferente a la realidad de Chile. Por lo tanto, las ideas ya están. Lo importante es hacer el diagnóstico, investigar los antecedentes y aplicarlos. Luego, el proyecto nace, toma fuerza y vigor gracias a esa definición del diagnóstico y de los antecedentes. De forma tal de que nosotros podemos trabajar, encauzar esta idea, fin de a esta fase 3, que es la producción. Cuando estamos en la fase 2, estamos formulando, estamos ideando, gestionando, conversando, la carta de apoyo, el presupuesto, pensando cuáles van a ser los primeros pasos. Vamos a ver más adelante algunos tips para no perdernos en la ejecución de este tipo de iniciativas y como regla general también para un sinnúmero de otras cosas. Y finalmente la fase 3, que es la ejecución, la producción del proyecto. Es decir, ya tentamos con los recursos, ya echamos, le dimos movimiento a este proceso, por lo tanto, ese ciclo de vida ya se está ejecutando y que concluye con ese hito de conseguir o no lo que estábamos buscando y luego generar una evaluación. Eso se traduce en esta figura. Y después voy a regresar a las láminas anteriores. Identificamos el problema, elaboramos el diagnóstico, formulamos, ejecutamos y evaluamos. Estos son los pasos
de todo proyecto. Da lo mismo el área de las ciencias, las artes, la educación, la ingeniería, en que nos estemos moviendo. Programar un festival requiere la misma metodología que ir a Marte. Metodología, no dije recursos, ni conocimientos, pero requiere identificar problemas, elaborar diagnósticas, formular, ejecutar y evaluar. ¿Qué pasa en nuestra área? Que siempre nos quedamos en el éxtasis de la ejecución y nos saltamos todos los demás pasos y después nos encontramos perdidos nuevamente en el desierto. La idea, y vuelvo, primero que señalé en clase, es que se generen iniciativas, proyectos sustentables en el tiempo, que trasciendan, que no queden solamente en un evento, en el cóctel, en la tocata. Que ese festival tenga primera, segunda, tercera, quinta, decimoquinta versión. Que ese afán creativo tenga una línea, una concepción, una proyección que le permita trascender y ser sustentable en el tiempo. Y si bien es cierto, existe una cátedra que aborda este tema, metodología de la investigación, yo no puedo dejar de mencionar, dentro de estos conceptos generales para ingresar al mundo de los proyectos, de que tenemos dos grandes mundos, los proyectos de ejecución y los proyectos de investigación. Y que responden, como les comenté, a patrones comunes. Si bien es cierto, son estilos diferentes, utilizan los mismos instrumentos musicales. El jazz, el rock, el blues tienen comunes denominadores en cuanto a instrumentos musicales. ¿Se ejecutan de forma diferente? Sí. ¿El resultado es diferente? Sí. Pero tienen elementos en común. Lo mismo pasa con los proyectos de investigación y los proyectos de ejecución. Los mismos instrumentos musicales que se ejecutan de forma diversa para construir una pieza, un estilo, un sonido diferente. Son las mismas herramientas. Entonces, cuando estamos en un proceso de investigación, tema que también le quepa al músico, al artista. Si bien es cierto, no es un campo tan explorado como se los mencioné en el área del patrimonio, en las artes también el tema de la investigación queda un poquito de lado. Por lo tanto, cuando entramos a investigar es porque tenemos un problema y ese problema hay que definirlo. Lo vamos a caracterizar, lo vamos a definir. Por lo tanto, esa definición de problema siempre va a ser conceptual. ¿Pero en base a qué? A ese diagnóstico. Al diagnóstico y a los antecedentes. Nosotros estamos observando de forma crítica un objeto. Estamos determinando y estamos definiendo una necesidad. Por lo tanto, vamos a definir el problema. Ese problema es las necesidades, las limitaciones de acceso a la cultura de los campamentos de Antofagasta. Caracterizamos el problema, delimitamos a una población, a un grupo etario, un grupo socioeconómico, y ahí estamos. Por ejemplo, tenemos un problema, la poca vinculación que tienen las carreras artísticas de la Universidad de Antofagasta con su comunidad. ¿Y por qué llega usted a esa conclusión? Porque hice un diagnóstico, investigué y me di cuenta que durante estos 10 años, uno, dos, ese es el problema. Definimos el problema. Doctor, me duele la garganta. Ese es el problema.
Y ese va de la mano con el marco teórico. Estamos hablando de investigación. Marco teórico. En un proyecto cultural puede entenderse como la fundamentación, los antecedentes. ¿Y qué va en el marco teórico? ¿Cuáles son precisamente los antecedentes del problema? ¿De dónde vienen los antecedentes? De esa investigación y de ese diagnóstico. Porque nosotros investigamos cómo otros grupos, organizaciones, personas han abordado este tema. No es que estamos trabajando, queremos trabajar con los campamentos, con los barrios de emergencia de la ciudad de Antofagasta y apoyarlos con cultura. Y tenemos la experiencia de Cura Berríos, y tenemos la experiencia de Techo para Chile, y tenemos la experiencia de esta otra organización, y ellos han hecho A, B, C, D, por lo tanto existe en el territorio. Digan, lo mismo pasa con los proyectos artísticos culturales. No dejarse guiar por la vanidad, por el ego. Mirar alrededor, darse cuenta que hay otro que tiene experiencias exitosas y que no significa que se las vamos a copiar, sino que vamos a inspirarnos en esa experiencia exitosa y la vamos a adaptar a nuestras necesidades. Esto no se trata de Coca-Cola, Pepsi. Se trata de diferenciar, porque estamos satisfaciendo necesidades diferentes. Y luego tenemos que, en esta parte celeste, definir los objetivos y la hipótesis. Objetivos generales y específicos en el caso de los proyectos que vamos a trabajar, y en el caso de las ciencias, los objetivos y la hipótesis. Es decir, yo creo que la solución al problema del agua potable en Antofagasta es poder instalar una desalinizadora y aprovechar el agua de mar para transformarla en bebestible. Esa es la hipótesis. Bueno, ahora probémosla. En el caso de la ciencia, la hipótesis es una teoría. Yo teorizo, yo creo que esta es la solución. En el caso del mundo artístico, también hay que detectar esa necesidad y plantear la solución del problema. Luego, nosotros nos encontramos en el mundo de la investigación con el diseño metodológico y con el trabajo de campo. Diseño metodológico porque en estricto rigor lo que vamos a hacer es definir cuáles son las herramientas, los pasos, los instrumentos de medición con los cuales nosotros queremos probar esa hipótesis y cumplir con esos objetivos. Y vamos a desarrollar y comentar al evaluador cómo lo vamos a ejecutar. Es que yo voy a trabajar con elementos cualitativos, vamos a hablar de estadísticas, por lo tanto yo voy a hacer encuestas y voy a ir a los campamentos para tomar encuestas. Ahí está haciendo un diseño metodológico. Y vamos a investigar y vamos a recoger fuentes directas de las encuestas CACEN y de las fichas de protección social de este barrio determinado, y los vamos a cruzar con la realidad una vez que tengamos los datos y estas se han modificado en el último tiempo. Diseño metodológico, trabajo de campo. Y una vez que hemos pasado por este proceso, analizamos el resultado y concluimos. ¿Concluimos qué? El tratamiento, la aplicación, la ejecución, el proyecto que se requiere. Es decir, interpretamos todos estos datos y finalmente con ello podemos definir si esa hipótesis es la correcta o no. Y de esa forma tenemos un ejemplo de índice de un proyecto de investigación. Siempre resumen, en el mundo de la cultura es resumen ejecutivo, en el caso de los fondos cultura, y una pequeña introducción al tema del estudio. Parte teórica. Se contextualiza el problema, se establece el marco teórico, es decir,
el diagnóstico, la investigación para reflejar la necesidad de aquella necesidad, carencia que buscamos satisfacer, en teoría. Eso en el mundo de la cultura y las artes es la fundamentación o justificación. Luego tenemos los objetivos generales y específicos. Ese es un karma de todos los proyectos, no importando la naturaleza. El marco metodológico. Marco metodológico en el caso de un proyecto, estamos hablando aquí en este ejemplo, alcance de investigación, método de la investigación que vamos a utilizar, diseño de estudio, selección muestral, es decir, el universo al cual vamos a abordar, fuentes de información, instrumentos de recolección. De eso, en un proyecto artístico cultural se llama equipo de trabajo, presupuesto, carta GAN, calendario, actividades. Porque en el marco teórico yo ya dije que necesitaba plata para conformar una orquesta de música popular en un barrio de emergencia, y definí cuáles eran las necesidades, cuantifiqué, cualifiqué, demostré en base al diagnóstico, a la investigación, cuál era la realidad, las necesidades, y bueno, ahora tengo que decir cómo voy a ejecutar y satisfacer esa necesidad. Presupuesto, calendario, equipo de trabajo. Profe, Sí. disculpe, ¿eso del presupuesto va en los objetivos? No, los En objetivos el- son los objetivos. El presupuesto, el presupuesto tiene relación con el objetivo. El presupuesto es el instrumento que permite satisfacer, cumplir, alcanzar, materializar el objetivo. Pero va de la mano con las actividades y va de la mano con el equipo de trabajo. Pero va en una sección posterior que tiene que tener coherencia en contexto, en conjunto. Por lo tanto, el presupuesto no va en los objetivos. El presupuesto está al servicio de cumplir con los objetivos. El objetivo general y el objetivo específico, cosa que vamos a ver en el segundo semestre, trabajar en lo práctico, es definir el qué, cómo, quién. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y con quién lo vamos a hacer? Y el presupuesto te lo define ese objetivo. Pero son cosas completamente diferentes. Objetivo es manzana y presupuesto es jugo de manzana. Sí, son manzanas, pero una cosa es la manzana y el otro es el resultado, el producto de, de la fruta. Por lo tanto, no es que sean peras y manzanas. Lo que pasa es que son harina del mismo costal, pero hay que separar las cosas porque cada una va en su lugar y conversa de forma diferente con el otro. Por lo tanto, el presupuesto va en el cuarto movimiento de la pieza. El objetivo va en el segundo movimiento. Son parte de la misma obra, pero no hay que juntarlas. Pero debido a que existe capítulo 2, hay capítulo 4. Un Ya, profe, ejemplo gracias. popular, la, el regreso del Jedi tiene su razón de ser en el Imperio Contraataca. Un ejemplo bien geek. Son parte de una misma historia. Pero el regreso del Jedi tiene su propia trama. Sí, claro, que deriva del Imperio Contraataca, y si quieren ser más puristas, aunque yo a mí me gusta mucho la guerra de Star Wars, pero igual sea algo, viene desde la amenaza fantasma. Existe toda una concadenación de una historia. Y luego al final, en este proyecto de investigación, vuelvo, investigación, estamos en cultural, estamos en investigación, nos encontramos con la línea argumentativa, las conclusiones, la bibliografía, las fuentes digitales y referencias. Este es eventualmente el cual ustedes se van a enfrentar para optar al grado. Esta es la estructura. Y es un proyecto de investigación.
Esto también lo vamos a encontrar siempre en un proyecto cultural. Por lo tanto, y a modo de síntesis, debemos resumir estos conceptos a tres grandes elementos. El primero, que todo proyecto, porque el proyecto, les recuerdo, no es un plan, no es un programa ni una política. El proyecto es algo acotado. 1 año, 6 meses, 3 meses, 1 semana, un día. Mi proyecto es ir a comprar al supermercado. ¿Cuándo? El jueves. Ahí tiene un proyecto. ¿Y ese proyecto tiene recursos humanos? Sí, yo. ¿Tiene presupuesto? Sí, mi línea de crédito o la cantidad de dinero que cuente. ¿Tiene actividades? Sí. Levantarme, ducharme, tomar desayuno, tomar el auto, ir al supermercado, sacar el salvoconducto, entrar, comprar, la planificación, la cantidad, la lista de cosas que necesitaba, llegar a la caja, pagar, retirar las cosas, subir al auto, regresar a la casa, guardarla en la despensa y en el refrigerador. Ese es un proyecto. Tiene una duración determinada. 2 horas, el tiempo que tenga mi permiso, mi salvoconducto. Ahí tienen un proyecto. Dice, profe, ¿cómo? Si eso es súper doméstico, pero eso es un proyecto. Cuento con recursos humanos, tiempo, necesidades, recursos. Y dentro de los recursos, los financieros, obviamente. Por lo tanto, debe tener un tiempo determinado. Si no, deja de ser proyecto. Lo segundo, y lo expresé con el hecho de ir a comprar al supermercado, combina elementos humanos, técnicos, financieros y materiales. Humanos, el equipo de trabajo, los monitores, el psicólogo, el sociólogo, el trabajador social que va a ir con nosotros al barrio de emergencia, es nuestro equipo de trabajo. Técnicos, vamos a tener que hacer presentaciones, por lo tanto vamos a necesitar un backline, vamos a necesitar una sede, vamos a necesitar, aquí también lo podemos mezclar con el tema de recursos humanos, vamos a necesitar un sonidista, contratar la venta de servicios de sonido, técnica de sonido, etcétera. Financiero, obviamente, los recursos que estamos pidiendo para poder contratar al recurso humano y a los servicios que estamos necesitados, y materiales. Necesitamos los instrumentos, porque lo más probable es que los niños no cuenten con instrumentos. Por lo tanto, no solamente tiene que tener una evaluación determinada, sino que además tiene que utilizar recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Y tercero, que es lo que todos olvidan, porque todos se quedan con el lanzamiento, con la inauguración, con el cóctel, con la buena onda, con el aplauso. Y nadie piensa en el día después. Por eso hay tanto proyecto que muere en el olvido y que no tiene continuidad, que son grandes. Primero, tienen que alcanzar los resultados, evaluar los resultados, diagnosticar, controlarlos para tener una retroalimentación. Esa ejecución, el éxito, quizás no está en ejecutar el proyecto per se, sino que en tener la capacidad de volver a diagnosticar, volver a investigar y ver qué nos faltó. Siempre nos va a faltar algo. El gran error que se comete es que uno se enamora del proyecto y piensa que es perfecto, que es lo mejor del mundo. Nadie nos va a superar, somos los mejores gestores, los mejores proyectistas. Somos el rey del mundo, siguiendo con el ejemplo del Titanic que puse recién. Y no es así. Por más exitoso, bueno y eficiente que sea un proyecto, siempre va a encontrar algo que mejorar. Y es ahí donde nosotros, una vez que hemos definido, alcanzado el producto que queríamos crear, la pieza musical, el conversatorio, el festival, la escuela popular, lo que sea, necesitamos en algún momento parar, ver, mirar, respirar profundo, diagnosticar, sincerar y decirnos, ¿saben qué? Aquí nos falta esto y nació la segunda etapa. Y vamos a satisfacer esa necesidad.
Por lo tanto, y con esto concluyo esta introducción al mundo de los proyectos desde un punto de vista más teórico. Siempre tenemos que identificar y diagnosticar el problema. Luego tenemos que hacer el diagnóstico, investigar por qué, cómo, cómo lo han, cómo lo han resuelto otros colegas en otros países, en la misma ciudad, cómo nos inspiramos. Y luego de eso formulamos. Y una vez que formulamos, ya nos vamos a llevar al ejemplo clásico que estamos en un FNDR 2% cultura o en un fondo cultura, nos lo adjudicamos. Dice, usted ha sido seleccionado. Fantástico. Tenemos que implementarlo. Pero una vez que terminamos el proyecto, cerramos, lo rendimos, tenemos que evaluar. Y eso es básico. Si uno tuviese que decir, ¿dónde está el secreto del éxito de los proyectos? Está en la evaluación. Porque ahí, precisamente, uno va a poder definir qué le faltó. Va a poder continuar generando la experiencia del ensayo y del error. Todo proyecto, toda iniciativa tiene ensayo y error. Es la mejor forma de aprender. Y ser constante, metódico y apasionado por la idea que uno quiere desarrollar. Ya la clase de mañana vamos a entrar a trabajar temas prácticos de diagnóstico en terreno que van a ser parte de la evaluación número 3. Tal como les comenté, espero estar entregando sus evaluaciones número 2 con los correspondientes comentarios durante la próxima semana y también dentro de los próximos días estarle compartiendo desde ya la evaluación número 3 para que la vayan trabajando con tiempo, no estén a última hora, puedan disponer y distribuir de forma cómoda sus tiempos, puedan pensar y desde ya invitarlos a pensar qué proyecto quieren desarrollar, porque lo simpático de esta cátedra es que ustedes mismos son los que se ponen la nota final. Es decir, su prueba final la eligen ustedes y es la formulación del proyecto. Y esa es la finalidad, que concluyamos con una idea que ustedes puedan desarrollar los conocimientos adquiridos en la cátedra o tener la oportunidad de darle cuerpo, metodología y aplicar algunos tips y herramientas a una idea que ya tienen en su cabeza o que ya postularon, formularon en alguna oportunidad y quieren profundizar, mejorar, cambiar, trabajar con algunas ideas que les pueda aportar quien les haga. Quedan abiertos los micrófonos, consultas, dudas con respecto a la clase de hoy y a las próximas 3 semanas que se nos vienen por delante y que van a ser de transmisión de conocimiento en materia de herramientas para la formulación de diagnósticos e investigación para la formulación de proyectos. Dejo de compartir pantalla. Profe, yo tengo una duda. Si lo que yo quiero hacer como proyecto no es un problema en sí, o sea, como si no es algo negativo, porque, ejemplo, yo siempre he pensado, o sea, desde que entré a la carrera estoy trabajando con unas escuelas que tienen niñitos que tienen problemas de lenguaje. Y yo hago clases de música. Entonces, cuando partí no tenía idea que esto iba a pasar, pero ellos trabajan con una fonoaudióloga. Y la fonoaudióloga desde el comienzo que notó una evolución como mayor en los niños que estudiaban música, pero no son todos, a los que no estudiaban. Entonces, como que esta cosa motora que ellos tienen por problemas de lenguaje mejora mucho más rápido cuando están practicando música que cuando no. Entonces yo desde ese momento pensé hacer mi tesis de la carrera en relación a eso. Como tiene relación a la educación y la carrera igual usa esas líneas de dirección y estoy trabajando ahí, entonces tendría como el campo para hacer las pruebas y todo.
siempre pensé en eso, pero no lo veo como un problema, como cuál sería el problema, si es algo positivo. A eso me refiero, o sea, no sé si es problema, o sea, drama mío que veo el problema como que tenga que ser algo malo y esto es bueno, no sé. Eso no sé, no sabría cómo plantearlo como un problema. El problema es una disyuntiva, si tú quieres reducirlo. Problema, se me vino a la cabeza la frase del gran maestro Ricardo Arjona: el problema no es problema. El problema es una necesidad. Y tú cuentas con una necesidad. Y tú podrías señalar en estos momentos, mira cómo te lo voy a ejemplificar. El problema no es negativo ni es positivo. Yo cambiaría inclusive la palabra problema por desafío. ¿Cómo mejoras? ¿Cómo das el siguiente paso? Tú me señalas ahí que la pandemia cambió, modificó hábitos, pero también puso piedras en el camino. Ahí tú tienes un desafío, porque el modelo funciona, el objetivo se cumple, este equipo de trabajo, por lo poco que me has señalado, pero el hecho de no tener contacto presencial se te transforma en una prueba que tienes que superar, en un desafío. Y si quieres hablarlo desde el punto de vista de ingeniería, ahí está tu problema. Entonces, a grosso modo, sin saber más allá de la propuesta, el problema en el tema de la investigación y el diagnóstico y en el tema de los proyectos, obviamente que en el campo de la investigación se manifiesta con esa palabra, que generalmente se le da una interpretación negativa. Pero dejémoslo como desafío. Problema es lo que se busca dar solución. Siempre vamos a tener problemas. Lo que pasa es que generalmente están más asociados a cosas negativas. A todos nos falta plata, es un problema. Pero el que tiene mucha plata tiene el problema de no saber en qué gastarla, porque ya no saben qué gastar. Se lo lleva al otro extremo. Todo va a depender del cristal con que se mire. Pero tratemos de mantener el concepto de problema bajo esta cátedra como un concepto neutro, que es precisamente satisfacer una necesidad. Ese es el problema, satisfacer una necesidad. ¿Y cuál es tu necesidad? En este caso, romper con aquellas limitaciones que la pandemia te ha impuesto para continuar ejecutando tu idea. Esa es la necesidad que hay que hacer como proyecto. Ese es el problema o el desafío. Te lo dejo. Desafío, problema. Pero no hay que Ah, ya. tomarlo como negativo, sino como un concepto como un concepto técnico de que eso es un objeto, un algo que tenemos que solucionar, mejorar. Claro. Ya, igual quizás sería más fácil de responder después si es que yo buscara una parte que no está tan investigada o no. Es que, mira, eh, creo que, creo que las respuestas las vas a encontrar en la práctica en la próxima clase. Ah, ya. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a generar diagnóstico. Entonces, el mismo ejercicio que tú estás haciendo ahora, todos los compañeros lo van a hacer Ya, con bacán. sus ideas. Porque aquí en esta cátedra, para que ustedes vayan comprendiendo, yo coloco plazos, normas, reglas, porque los proyectos y los procesos de selección las ponen. Si uno dice a las 12 del día, uno no va a llegar a la intendencia y decir, son las 3 de la tarde, me quedé dormido, ¿me puede aceptar mi proyecto? Le van a decir, ¿sabe qué, joven? Las bases decían claramente que usted tenía que entregarlo a las 12. Esas son costumbres profesionales que tenemos que agarrar nosotros los trabajadores de la cultura. Pero más allá de eso, la evaluación propiamente tal de esta cátedra, te insisto, se los dije recién, ustedes son los que se terminan autoevaluando.
Ustedes solos son los que van a poner los niveles de dificultad de su trabajo, porque a partir de esta clase empiezan a trabajar en sus ideas. Obviamente que van a haber elementos teóricos, prácticos, que van a ser evaluados, pero siempre girarán en torno a lo que ustedes quieren desarrollar. Así que desde ya, verbalmente, queda grabado y alojado en la plataforma su primera tarea, que no lleva nota, pero sí me la van a tener que contar, que obviamente de eso vamos a evaluar, es qué quieren hacer. ¿Qué tienen en mente? ¿Qué quieren desarrollar? ¿Qué proyecto quieren ejecutar? Y para eso, la próxima semana vamos a empezar a trabajar herramientas de diagnóstico e investigación para poder ir acotando ese proyecto. Siguen abiertas los micrófonos, dudas, consultas. Profesor, Andrés, esto es ¿cómo de estás? carácter individual. Estoy bien, gracias. Sí, individual. Es tu mundo, tu universo, tu idea. Ah, ya. Por lo ¿Y los trabajos tanto, los vamos a ejecutar siempre en individual o van a ser grupales? siempre individuales. Ya, gracias. Siempre Esa era individuales. la consulta. Sí, porque generalmente los fondos concursables, por lo menos fondos cultura, es individual, salvo que tengas una organización. Y eso lo vamos a ver al final del semestre, pero Ah, ya. individual porque es una buena forma de que ustedes mismos se autoevalúen. En el fondo se van a dar cuenta que las pruebas son autoevaluaciones, no son, Claro. no te voy a estar midiendo si digitaste bien, si es que el arco estuvo bien ejecutado. No, yo no te voy a hacer leer partitura, yo te voy a escuchar. Ujú. Eso es lo que tratamos de hacer, además que con la modalidad telemática a distancia, tratar de hacerlo entretenido. Y la motivación de la cátedra sea su propia idea, y no venir aquí a construir proyectos de otros. Por lo tanto, vamos a tener 17 ideas independientes que se van a autoevaluar. Yo solamente voy a colocar la matriz, y yo voy a ser el evaluador de proyectos. Entonces, si les digo, Entiendo. necesito 3 objetivos y ustedes me ponen uno, bueno, no tienen todos los puntos. No cumplió nomás. Exacto, porque el evaluador el día de mañana, banco, Ministerio de Cultura, el empleador, les va a decir, usted me tiene que llegar a las 8 de la mañana, no a las 9. A eso es lo que apunto, generar un hábito de formulación de proyectos, que tiene sus mañas, sus atajos, sus pillerías. Y todas esas materias las vamos a ir desarrollando de a poco, a partir de esta clase en adelante. Ya, profe, muchas gracias. A ti, Andrés, muchas gracias. 20 para las 10 de la mañana. Si no hay más consultas, espero haberlos dejado motivados. Piensen en sus ideas. Los compañeros del semestre pasado sacaron muy buenas ideas, escuelas populares, el colectivo de músicos de la carrera, un compañero que el semestre hace 2 años atrás, una hemeroteca de música regional, si mal no me acuerdo, Reinuaba, su apellido, muy buen proyecto. Entonces salen cosas muy interesantes que quizás no la van a aplicar ahora prontamente, pero en un mediano plazo les va a servir como herramienta. Y lo más importante, que siempre les repito a todos, los proyectos son una buena fuente de ingresos. No nos vamos a volver millonarios, pero es mejor que voté a nada. Así que es una buena alternativa para ir desarrollando su propia iniciativa y tener autonomía. Bueno, estimada clase, si no existen más consultas y en consideración de la hora, agradeciendo su tiempo, su participación, nos estamos viendo el día jueves, ya libres. Así que espero la misma participación en cantidad de números y no se me arranquen. Que tengan una bonita jornada. Salud para todos y sus familias. Nos estamos viendo el día jueves a las 8:30 de la mañana. Gracias, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, cuídense, muchas gracias. Chao, profe.